Hola a todos, bienvenidos al primer tema del seminario El Peregrino de la Oriva, que hemos titulado Una experiencia creativa en el Valle de los Olivos, y hemos subtitulado La llegada a un valle de lágrimas. Una vez que he hecho referencia a mi primer contacto aparentemente casual con el olivo como resultado de aquel tan singular viaje en 1991 al monasterio de la Oriva, en los vídeos anteriores correspondientes a la introducción al primer tema del seminario, conjugando el verbo ser, casualidad, causalidad o sincronía, vamos a centrarnos en cómo se estableció muy poco tiempo después mi llegada a un valle situado en el sur de Ávila, el Valle del Tiétar, en cuyo emplazamiento está ubicada como telón de fondo la impresionante Sierra de Gredos. El motivo por el que me acerqué a conocer este emplazamiento era el de encontrar un espacio lo más natural posible cerca de Madrid, donde hasta entonces residía y llevaba a cabo mi labor profesional como formador y terapeuta en medicinas tradicionales naturales, para llevar a cabo y en un espacio más adecuado las diferentes técnicas, terapias y formación que utilizábamos, que requerían la presencia de la naturaleza como mejor y más coherente entorno. Las posibilidades y potenciales que se desplegaron ante mi pupila y posterior evaluación a la llegada a aquella zona, alrededor del año 92, fueron tan sorprendentes que inmediatamente hice un espacio semanal en mi agenda laboral para pasar consulta y llevar a cabo talleres de fin de semana dirigidos a las prácticas de formación de mis alumnos, tanto como de los pacientes que hasta ese momento atendía en Madrid en el centro Edrea. Así, durante casi 2 años, iba y venía a esa zona al menos durante 2 días en semana. Con el transcurrir del tiempo de mi estancia en esa localidad que me daba cobijo, ya en el año 94, y en la relación cotidiana con sus habitantes en el día a día, hubo algo que me llamó poderosamente la atención en prácticamente cada conversación que iba más allá de los buenos días o que qué tiempo hacía. La frase es que antes. Y con esta repetida frase, mis convecinos hacían alusión a que antes había 3 cines en la localidad, de los cuales en ese momento solo quedaba uno. O es que antes contábamos con 2 casinos, de los cuales ya no quedaba ninguno. O también antes nos visitaban muchas más personas como lugar de vacaciones. O que en el mercado central del pueblo contábamos con numerosos puestos, de los cuales solamente ya subsistían 3 o 4. Todo había venido progresivamente al menos o a la nada. Aquella zona había tenido un boom económico y referente como destino turístico, allá por los años 70, que como si de una bengala se tratase, se había ido apagando progresivamente, con el prejuicio económico como vivencial para sus habitantes, y no se veían visos de que aquella mala racha y mala fortuna cambiara en ningún sentido a positivo, en ese horizonte de futuro a corto, medio o largo plazo. Evidentemente, mi experiencia y sentimientos al respecto durante esos primeros años en la localidad abulense eran completamente contrarios a la vez que contradictorios. Por una parte estaba encantado de esa ubicación y paraje, pues, como he podido contar anteriormente, reunía las mejores posibilidades para desarrollar mi labor en todos los sentidos, lo que me alentaba a seguir con mis planteamientos iniciales, pero a la vez me iba haciendo ser consciente de que estaba en esa otra parte emocional implicado que afectaba a ese sufrimiento y desánimo generalizado de la población, que hacía que mi gozo no fuera pleno y en absoluto satisfactorio. Estaba habitando en un valle que, más que llamarse Valle del Tiétar, debería haberse llamado el Valle de Lágrimas, y no exagero en absoluto. Y fue entonces cuando se me planteó la posibilidad de encontrar alguna forma, alguna solución para, en principio, alentar y subir un poco el ánimo de aquellos de mis convecinos
que lo que hizo es centrar mi atención desde esos momentos en la búsqueda de una referencia común con la que todos ellos pudieran obtener al menos un atisbo de esperanza. ¿Qué es lo que vinculaba a esas personas? ¿Qué es lo que tenían en común? No me costó mucho, dicho sea de paso, encontrar aquello que compartían. Prácticamente la totalidad de la población, y era, qué casualidad, que todos contaban con un pequeño, mediano o gran olivar, que en la mayoría de los casos había muchos años atrás constituido el soporte económico y laboral de todas aquellas familias, y que aparte de para su consumo propio del aceite de oliva, como ellos decían, para el año, suponía un más a más para poder mandar a alguno de sus hijos a estudiar a Salamanca o complementar su cada vez más menguante remuneración laboral habitual. Dicho y hecho, me puse manos a la obra y lo primero que empecé a realizar fue un inventario de posibilidades a la vista de los potenciales al respecto que la zona requería. Mi sorpresa en positivo iba en aumento cuando al desarrollar mi investigación me iba haciendo consciente de que no solo ese municipio, sino todos los demás del Valle del Tietar constituían la zona de mayor producción olivarera de Castilla y León, algo que ya les venía de muy lejos en su historia. Pero claro, lo que había sido, como apuntaba antes, un recurso laboral y económico hasta unos 50 años atrás, había ido mermando, como el resto de las cosas, en sus posibilidades, ya que la población en general que se dedicaba a aquellos cultivos olivareros era la de mayor edad, y ya no contaba con la forma física y necesaria para ese laboreo o con la económica para mantenerlos a flote, y el resto solo se ocupaban de sus olivos heredados eventualmente y cuando podían en algún fin de semana que se acercaban al pueblo, y sobre todo durante la época de la recolección, que lo hacían tarde y no en las condiciones más adecuadas. Con todos estos datos en la mano y viendo la cantidad de trabajo y organización que supondría el revertir aquella situación, me planteé empezar por un principio que estimaba el más necesario y urgente en aquellos momentos, que consistía en elevar el ánimo poblacional y estudiar a continuación entre todos las posibilidades existentes respecto a ese cultivo semiabandonado y cómo llegar a potenciarlas. Elaboré un detallado informe con el que me dirigí, eso fue ya a finales del 98, a quien entonces era regidora del ayuntamiento de la localidad, Carmen Adragón, y también a su concejal de Cultura, Benito Martín de Blas, para exponerles mis planteamientos y expectativas al respecto, y para dar el primer paso hacia un proyecto necesario y más elaborado en el futuro. De esta manera, lo primero que se me ocurrió para llamar a filas y hacer partícipe a toda la máxima población posible en este empeño fue organizar una gran fiesta, un homenaje a la oliva, que es como allí se referían a los olivos, que, como digo, implicase a todos los convecinos, fuera el estrato o dedicación social o condición a la que perteneciesen, lo cual no era lo más complicado, pues la tradición olivarera se remontaba de largo atrás, nada menos que al siglo XIII, donde este cultivo empezó a florecer en la zona en sustitución a la vid. Desde aquí y desde ahora, agradecer infinitamente su apoyo a todos los representantes de una población que se volcó en la participación de ese primer paso dado en el proyecto continuado por más de 15 años que se realizó no solo en el municipio desde donde partió Arenas de San Pedro, sino que implicó a todos los municipios del Valle del Tietar, estableciendo unos años después un nuevo punto de referencia en la olivicultura nacional e internacional, con el objetivo siempre en mente y el intento de vislumbrar y posibilitar un futuro con mayores y mejores perspectivas para los que tanto lo necesitarían.